Mi nombre es María Fernanda Iribe López, soy de Culiacán. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en este video, pero para comenzar me gustaría dar dos conceptos. Uno de ellos es qué son los factores endógenos, son los que son propios de la empresa, y los factores exógenos son los que son externos o ajenos a ella. Vamos a tocar varios entornos, entorno político, legal, cultural y económico, ya que todo esto influye de manera grandísima en la mercadotecnia internacional. Comenzaremos por el político. En las actividades de cada negocio internacional, el gobierno hace parte fundamental. Por tal razón, se dice que este es un socio silencioso que tiene un control de la situación en gran mayoría. Para que un negocio se realice en otro país, se necesita que el gobierno de este conceda un permiso, el cual se vuelve decisivo. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos casi en un 90% de que el gobierno de ese país nos dé ese permiso. Continuamos con el entorno legal. Cada país tiene su estilo de gobernar, de cómo se difunden y se colocan en funcionamiento las leyes que pueden afectar o beneficiar el comportamiento de las organizaciones en diversas situaciones, lo cual hace que la empresa tenga que estar adaptándose constantemente en los cambios que se establezcan en cada país. En su mayoría estos generan costos adicionales. Y continuamos con el entorno cultural. Por medio de este se moldea el comportamiento individual y colectivo de cada ser. La conducta se emprende por medio de la educación y la experiencia, se transmite de una generación a otra. Por otra parte, las culturas también pasan por cambios a medida que las personas se adaptan a nuevos ambientes. Vamos a continuar con el entorno económico. La economía internacional hace referencia al ambiente económico de los mercados mundiales, mutuamente y por ende del modelo de interacción económica. Vamos a pasar a los que son los tratados, las zonas de comercio con las cuales México tiene firmados 11 tratados. Vamos a hacerlo de manera cronológica y comenzamos con el Tratado de Libre Comercio de México-Bolivia. Pues el único país participante es Bolivia y se publicó el 11 de enero de 1995. Continuamos con el segundo, Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, TLC. Países participantes son Colombia y Venezuela. Su fecha de publicación fue el 9 de enero de 1995. Continuamos con el tercero, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los países participantes son Estados Unidos y Canadá. Entró en vigor el 20 de diciembre de 1993. El Tratado de Libre Comercio de México-Costa Rica. El único país participante es Costa Rica. Entró en vigor el 1 de enero de 1995. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio de México y Nicaragua. Pues el único país participante es Nicaragua. Y entró en vigor el 1 de julio de 1998. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio México-Chile. El único participante es Chile. Entró en vigor el 1 de agosto de 1995. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio de México-Israel. El único participante es Israel. Entró en vigor el 1 de junio de 2000. De julio, perdón. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea. Aquí sí hay varios países participando. Están Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia. Entró en vigor el 1 de julio del 2000. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio de México y el Triángulo del Norte. Los países participantes son El Salvador, Guatemala y Honduras. Entró en vigor el 1 de junio de 2001. El penúltimo es el Tratado de Libre Comercio de México y la Asociación Europea de Libre Comercio, donde los países participantes son República de Islandia, Reino de Noruega, el Principado del Liechtenstein y la Confederación de Suiza.
entró en vigor el 1 de julio de 2001. Y por último, el Tratado de Libre Comercio México-Uruguay país. El único país pues es Uruguay y entró en vigor el 15 de julio de 2004. Cuando nosotros queremos comercializar nuestro producto a otro país, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Yo tengo 5 que me parecieron muy interesantes. Uno es la adaptación del público al uso del nuevo producto. ¿Qué quiere decir esto? Un tipo de investigación que se debe realizar antes del desarrollo de la estrategia de marketing para el nuevo sitio en el que nos vamos a introducir. Consiste en identificar cómo el público responde al producto o al servicio que la empresa desea insertar al mercado. Unas pruebas de mercado. El segundo punto es las barreras culturales y lingüísticas, así como una investigación que desea identificar la recepción del público al producto en sí. Debes de analizar cómo va a ser la expansión, las posibles barreras lingüísticas en la región. Debemos de tener en la vista contratar profesionales en la región que tengan las habilidades para tratar a los procesos, a los clientes y todo de otro país. Por ejemplo, está el caso de McDonald's, que fue cuando se introdujo a la India. Él tuvo que hacer ¿cómo se llama eso? Un estudio de sobre ellos comen carne bovina, entonces tuvieron que adaptar su menú a las carnes bovinas, a cómo ellos consumen sus productos y todo eso. Vamos a pasar al apartado número 3, consumo de información por los clientes potenciales. Por ejemplo, desarrollar una campaña de mercadotecnia internacional enfocada en la televisión, un país con un alto costo en ese tipo de divulgación y poca adhesión entre el público objetivo de la marca, acarreará desperdicios para el negocio. El punto número 4, y me queda poco tiempo,